El Barça de Hansi Flick ha despertado de un sueño que parecía eterno, y lo ha hecho de la forma más abrupta posible en Montilivi. Lo que debía ser una tarde de consolidación para el proyecto azulgrana terminó convirtiéndose en un naufragio táctico y emocional que ha devuelto el liderato de la Liga al Real Madrid. La derrota ante un Girona excelso no solo son 3 puntos perdidos, es la confirmación de que el equipo ha entrado en una espiral de dudas tras el mazazo copero en el Metropolitano. El derbi catalán, siempre intenso, se convirtió en una trampa de la que el Barcelona no supo escapar, dejando por el camino una ventaja que ostentaba desde la jornada 14. Desde el pitido inicial, la atmósfera en Girona presagiaba una batalla de alta tensión. Michel, fiel a su estilo, no se amedrentó ante el nombre del rival y planteó una presión asfixiante que cortocircuitó la salida de balón de Eric García y Pau Cubarsí. El Barcelona, que recuperaba a Rafinha como gran esperanza para dotar de verticalidad al ataque, intentó imponer su ley a través de la posesión, pero se encontró con un muro de intensidad. Lamine Yamal, el joven llamado a marcar las diferencias, fue el primero en avisar con un disparo que lamió el poste, pero el Girona respondió de inmediato con transiciones rápidas buscando la espalda de un Gerard Martín que sufría en el lateral izquierdo cubriendo la baja de Balde. El intercambio de golpes fue constante durante la primera media hora. No había tregua en el centro del campo, donde Casado intentaba achicar agua ante el despliegue físico de un Girona que jugaba cada balón como si fuera el último. Gazzaniga se convirtió en el primer héroe de la tarde al detener un mano a mano providencial a Lamine Yamal, quien hoy parecía tener la pólvora algo húmeda a pesar de su innegable desborde. El partido era una oda al fútbol ofensivo, un choque de ida y vuelta donde el gol parecía una consecuencia inevitable que se resistía a llegar. La gran oportunidad para cambiar el guión del partido llegó en el tiempo de descuento de la primera mitad. Dani Olmo, siempre inteligente entre líneas, provocó un penalti claro tras una entrada tardía de Daley Blind, quien hasta ese momento estaba firmando un encuentro impecable en la saga gerundense. El estadio contuvo el aliento mientras Lamine Yamal se preparaba para ejecutar desde los 11 metros. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro cruel. El disparo del canterano se estrelló violentamente contra el poste, dejando el marcador a 0 antes del paso por vestuarios. Ese fallo no fue solo una ocasión perdida, fue el primer síntoma de una fragilidad mental que el Barça terminaría pagando cara en la reanudación. La segunda parte comenzó con la misma electricidad, pero con un Barcelona decidido a quitarse el mal sabor de boca del penalti errado. Rafinha empezó a conectar con Koundé en la banda derecha, generando superioridades que obligaban al Girona a hundirse en su propia área. Fue en el minuto 60 cuando la insistencia tuvo premio. Un centro medido, con una comba perfecta, fue aprovechado por Pau Cubarsí, quien se elevó entre los centrales rivales para conectar un cabezazo impecable que se coló por la escuadra de Gazzaniga. El central, en una faceta poco habitual, celebraba con rabia lo que parecía el gol del liderato. Pero la alegría azulgrana fue un espejismo que duró apenas 120 segundos. En el fútbol moderno, la relajación tras un gol es el pecado más castigado, y el Girona de Michel es un verdugo despiadado. Casi en la siguiente jugada, una transición rápida liderada por Banat encontró a Lemar en el corazón del área. El francés, que parece haber recuperado su mejor versión en tierras catalanas, no perdonó, y batió a Joan García con un remate ajustado que heló los ánimos de la expedición barcelonista. El 1-1 devolvía el partido a su estado de locura inicial, pero con una inercia emocional que ahora soplaba a favor de los locales. Flick intentó reaccionar moviendo el banquillo, pero sus decisiones generaron más dudas que soluciones. La retirada de Rafinha, el hombre más peligroso hasta el momento, dejó al equipo sin su principal vía de escape por banda. Aunque el cambio parecía pactado debido a su reciente recuperación física, el Barça perdió colmillo y permitió que el Girona se adueñara definitivamente del centro del campo. La entrada de Robert Lewandowski, que empezó en el banco por rotación, tampoco surtió el efecto deseado, encontrándose con una defensa local muy agresiva que no le dejó ni un centímetro para armar el disparo. El tramo final del encuentro fue un asedio constante del Girona. Joan García, el guardameta azulgrana, tuvo que multiplicarse para evitar el desastre antes de tiempo, firmando paradas de mérito ante Joel Roca y Banat. Sin embargo, el muro terminó por caer en el minuto 84 en una jugada cargada de polémica que marcará las tertulias deportivas de las próximas semanas. Fran Beltrán aprovechó un balón suelto tras una acción muy protestada por los jugadores del Barcelona, quienes reclamaban con vehemencia una falta previa sobre Koundé. El árbitro no señaló nada, y el VAR, tras revisar la acción, decidió no intervenir, validando un 2-1 que hacía estallar de júbilo a Montilivi. La desesperación se apoderó del Barcelona en los minutos de descuento. Lamine Yamal tuvo en sus botas el empate con un remate cruzado que se marchó fuera por milímetros, resumiendo perfectamente su tarde de infortunio. Con el pitido final, se consumaba la tragedia deportiva para los de Flick. Segunda derrota consecutiva y adiós a un liderato que ahora descansa en las vitrinas del Santiago Bernabéu. El Real Madrid, sin hacer ruido pero con una regularidad implacable, se coloca 2 puntos por encima, obligando al Barça a remar a contracorriente en un momento crítico de la temporada donde las piernas empiezan a pesar y la presión externa aumenta exponencialmente. La crisis es real.
no solo por los resultados, sino por la sensación de vulnerabilidad defensiva que proyecta el equipo cuando pierde el control del balón. La apuesta por la línea alta de Flick, que tantos beneficios dio al inicio de la campaña, empieza a ser descifrada por entrenadores inteligentes como Michel, que explotan los espacios a la espalda de los laterales con una precisión quirúrgica. El Barça se deja el liderato en un derbi que lo tuvo todo: fútbol, épica, polémica y sobre todo una lección de realidad para un proyecto que todavía está en construcción. El impacto de esta derrota trasciende lo meramente numérico. Para un club como el Barcelona, perder el liderato en un derbi regional es un golpe al orgullo que resuena en cada rincón del entorno azulgrana. Hansi Flick, que hasta hace apenas 2 semanas era alabado como el arquitecto de una nueva era de dominio físico y táctico, se enfrenta ahora al escrutinio de una afición que no entiende cómo el equipo ha pasado de la solvencia a la fragilidad en cuestión de días. La gestión de los esfuerzos empieza a ser el tema central de debate. ¿Está el equipo pagando el peaje de una pretemporada exigente o es simplemente una falta de madurez en los momentos de máxima presión? Las miradas se posan sobre un centro del campo que, ante la ausencia prolongada de Pedri, parece haber perdido la capacidad de pausar los partidos cuando el marcador está a favor. En Montilivi, el Girona no solo ganó un partido, sino que dictó una cátedra sobre cómo cortocircuitar el sistema de Flick. Michel detectó que la obsesión culé por mantener la línea defensiva casi en la mitad del campo es un arma de doble filo, si la presión tras pérdida no es perfecta. Y hoy, el Barça no fue perfecto. Cada balón recuperado por los locales se convertía en una puñalada al espacio. Van Aert, aunque no marcó, fue una pesadilla constante, arrastrando marcas y permitiendo que jugadores de segunda línea como Lemar o Bryan Gil llegaran con total libertad. La estructura del Barcelona se resquebrajó por las bandas, donde Koundé y Gerard Martín se vieron superados por el 2 contra 1 que el Girona generaba con una facilidad pasmosa. El factor anímico tras el penalti fallado por Lamine Yamal es otro punto de análisis obligatorio. En un fútbol de élite donde los márgenes son milimétricos, la psicología juega un papel determinante. Ver a tu máxima estrella fallar desde los 11 metros justo antes del descanso inyectó una dosis de adrenalina en el Girona y sembró una semilla de duda en el Barcelona. Lamine, a pesar de su talento sobrenatural, sigue siendo un adolescente en un cuerpo de gigante, y cargar con la responsabilidad de ser el salvador cada fin de semana empieza a pasarle factura. Su frustración al término del encuentro, cabizbajo y buscando explicaciones en el césped, es la imagen de un equipo que se sabe superior en talento, pero que fue derrotado en casta y organización. La polémica arbitral en el gol de Fran Beltrán añade una capa de ruido mediático que no ayuda a la autocrítica necesaria. Es cierto que la falta sobre Koundé pareció clara en las repeticiones televisivas, un desplazamiento que impidió al francés despejar el balón con comodidad. Sin embargo, escudarse en el arbitraje sería un error de bulto para el cuerpo técnico de Flick. El Barça permitió que el Girona llegara con claridad hasta en 5 ocasiones claras antes de ese gol. El problema no fue una decisión puntual del VAR, sino la incapacidad de cerrar un partido que tenían en la mano tras el gol de Cubarsí. La falta de contundencia en las áreas, tanto en la propia como en la ajena, es lo que realmente ha desplazado al Barcelona de la cima de la clasificación. Mirando hacia adelante, el calendario no ofrece tregua. Con el Real Madrid ahora en la pole position, la presión se traslada a la ciudad condal. Los blancos, dirigidos con la mano fría habitual, han sabido esperar su momento, aprovechando los tropiezos de un Barça que parecía invencible.